como a estos pastores de la historia. Dice el versículo 15 que ellos prontamente se animaron a ir a ver al niño, conforme a lo que el Señor, por medio del ángel, les había manifestado. Y esto es interesante, hermanos. Veamos el versículo 15. ¿Sí? Dice: pasemos pues, estoy leyendo desde la mitad del verso 15, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hermanos, esa última expresión en verdad es algo tremendo en la Biblia, en esta experiencia por lo menos. Para los pastores, quien les ha hablado, hermanos, es el Señor, nadie más. ¿De acuerdo? Es el Señor. Dios les ha hablado. Están convencidos que Dios les ha hablado esa noche. Y justamente porque Dios les ha hablado, es que ellos van a ir muy raudos hacia Belén. ¿Y qué hay en Belén? Versículos 16 al 18. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. La semana pasada predicamos de Mateo 2 y dice que cuando los sabios se acercaron a donde estaba, dice que primero vieron al niño, ¿no es cierto? Luego dice vieron a su madre. Acá Lucas invierte el orden. Primero que dice, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Son dos formas de contar la historia, ¿sí? El que está acostado está en un pesebre, versículo 16, lo cual denota la precariedad, la pobreza material en la que Jesús vino al mundo. Alguna gente de muy baja autoestima se jacta muchas veces de haber nacido, dicen, en cuna de oro, ¿no? Algunos, hasta personajes de la televisión, se jactan de eso, para con ello buscar alguna aprobación o respeto. Creo que difícilmente logran eso, a lo mucho burlas. Hermanos, ¿saben? Jesús, si hay alguien que se pudiese, que realmente venía de una estirpe de oro, era Jesús, porque él era descendiente en línea directa de rey David. ¿Recuerdan? Lucas 4:32 lo va, 3:32 va a decir así en la genealogía, que era hijo de David. ¿Sí? Él estaba en línea directa de rey David. Sin embargo, no tuvo reparos en nacer en un establo. Más aún, que una vez nacido en un establo, lo pusieran en un pesebre. Lucas 2, versículo 7, así dice, ¿no es cierto? Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, en un pesebre, ¿sí? Ese es como poner a un bebé recién nacido donde echan hoy día la comida a los pollos o a los cuyes, ¿no es cierto? Es una cosa terrible, pero eso fue lo que pasó con el Señor. Hermanos, ese sí tenía, el Señor sí tenía, ¿sí? Una descendencia de oro, pero eso, hermanos, humanamente no contó al final, porque él era el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Y hermanos, fue en esa condición que los pastores encontraron a Jesús y a sus padres. Y aunque no importa el origen humilde de Jesús, ese hecho no afecta que él haya sido el Salvador y el objeto de toda alabanza. Jesús, hermanos, no necesitó nacer en cuna de oro para jactarnos hoy día nosotros de él. Jesús nació y eso es todo lo que significa la Navidad. Navidad significa eso, nacimiento, nada más. Los pastores no eran como los sabios del Oriente. Usted ve el texto, no llegaron con dones valiosos, ¿no es cierto? Regalos costosos, oro, ungüentos, mirra, ¿no es cierto? No llegaron con ello. ¿Qué tenían estos pastores? Versículo 17. ¿Sabe qué tenían, hermanos? Lo único que tenían era su testimonio, nada más. Su testimonio. ¿Y qué testificaron? Dice el texto que había personas ahí, ¿no es cierto? Había otras personas más, aunque el texto no dice quiénes eran, pero había otras personas más. Estarían los
fue lo que testificaron? Lo que vieron al ángel del Señor, ¿no es cierto? Es decir, que había nacido el Salvador. Testificaron la alabanza gloriosa de las huestes celestiales. Y eso es suficiente, hermanos. Es suficiente para poder reconocer en el niño al Salvador. Jesús, el niño de Dios, el Salvador y Mesías, recibió dones de los sabios y testimonio de los pastores del campo. Y hermano, ¿qué le ofreces tú al Señor? Tal vez la pregunta suena a conocido, pero respondamos de forma directa. Jesús, hermano, sabe lo que quiere. Te quiere a ti, quiere tu corazón, quiere tu vida, quiere lo más valioso que tenemos. Hermano, ¿qué es lo más valioso que tenemos? Miren, si estas preguntas se le hacen a un incrédulo, a uno que no conoce al Señor, ya está pensando en materialidades, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo lo más valioso? Y ese es justamente el problema del mundo. ¿Sabes qué es más valioso, hermano, lo que tú tienes? Tú mismo, tu vida, tu corazón, tu ser. Y eso es lo que quiere el Señor. Termina la historia, hermanos, con un constante glorificar, con un constante alabar a Dios de parte de estos pastores. Lo que oyeron y vieron, hermanos, fue suficiente para alabar al Señor. No nos dice la palabra cuánto tiempo estuvieron los pastores con el niño, con José y con María. Ese dato no importa mencionarlo. Lo que se quiere subrayar es el resultado. Hermanos, a mí me parece que estos pastores estaban felices, ¿sí? Porque los hombres del mundo podían ser maltratados, podían ser perseguidos por los cobradores de impuestos. Pero hermanos, toda esa preocupación se le va a ir porque encontraron a Jesús. ¿Qué les dio felicidad a estos hombres en medio de sus penas diarias y en medio de su rudo trabajo? El mensaje de Dios que colmó sus corazones. Nada más. Ya lo importante es si la gente los seguiría viendo mal a ellos. Todo lo que les importaba era ahora Jesús. Y aunque el texto bíblico no lo dice, yo creo, hermanos, que estos pastores llegaron a conocer al Señor de verdad. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Termino con unas palabras de un predicador inglés que le llamaban el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Y él, comentando este texto, termina su mensaje, y yo también termino con sus palabras. Él dice: ¿qué más diré? Que el Señor le dé paz con ustedes mismos, que le dé buena voluntad para con todos sus amigos, con sus enemigos y con sus vecinos, y que le dé gracia para dar gloria a Dios en las alturas. No agregaré nada más, excepto concluir este sermón, que deseo a cada uno de ustedes, cuando llegue el día, tengan la más feliz Navidad que hayan tenido jamás en sus vidas. Que sea feliz, hermanos.